Bienvenidos a Saber Más, revista de divulgación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy entrevistaremos al doctor Ruy Pérez Tamayo. Él es un médico patólogo e inmunólogo, investigador, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. También fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1974. También es doctor honoris causa de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy Luis Güense y les doy la más cordial bienvenida. Estamos en la entrevista con el doctor Ruy Pérez Tamayo en la revista Saber Más. Doctor Ruy, le doy la más cordial bienvenida y pues muchas gracias por acceder a esta breve entrevista con Saber Más. Saber Más es una revista de divulgación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, usted ha dedicado mucho a la divulgación. Sin embargo, nos gustaría escuchar a un investigador de su talla. ¿Qué opinión tiene? ¿Por qué es importante la divulgación de la ciencia? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en la revista Saber Más. En efecto, desde muy temprano en mi carrera estuve interesado en la divulgación de la ciencia. Pero hay dos partes de la divulgación que deben mantenerse separadas. Uno es la divulgación del espíritu de la ciencia. De qué cosa es, cómo se hace, para qué sirve. Y la otra es la divulgación del contenido de la ciencia, que es el resultado del trabajo en las diferentes disciplinas científicas, física, astronomía, medicina, etcétera, etcétera. Estas dos cosas son distintas y creo, en mi opinión, que deben mantenerse separadas. Bien, cabe aclarar que de los más de 60 libros que ha publicado el doctor, pues alrededor de unos 46 son dedicados a la divulgación de la ciencia. Muchos investigadores se resisten a involucrarse en labores de divulgación. Dicen, a mí no me toca, yo no estudié para comunicólogo, etc. ¿Qué opina al respecto, doctor? En efecto, la profesión de científico está caracterizada por su incapacidad para comprender la función absolutamente indispensable de la divulgación del conocimiento científico. Se puede ser un gran científico y al mismo tiempo un personaje muy ignorante de los usos y de las proyecciones que puede tener el conocimiento de la realidad para la gente. Y la ciencia es eso. La ciencia es el conocimiento de la realidad. Y si le vamos a dar importancia a algo, es a conocer el mundo en que vivimos. No está hecho ni de fantasías, ni de ilusiones, ni de sueños, ni de inventos. Está hecho de realidad. Y eso es el campo de la ciencia. Entonces digamos que el investigador no solamente tiene la opción de divulgar, sino la obligación de hacerlo. Creo que tiene la responsabilidad. La responsabilidad. De hacerlo, ¿verdad? Y en ese sentido hay un grupo, desafortunadamente no numeroso, de científicos, y no nada más en nuestro país. Esta es una enfermedad de los científicos en general, ¿verdad?, que no sienten el compromiso que tienen con la sociedad de ponerla en contacto con la realidad. Esto, generalmente, cuando se le pide a un investigador que lo haga, en primer lugar no lo sabe hacer. Tendría que aprenderlo para hacerlo bien. Pero en segundo lugar, pretende que no le corresponde, que le corresponde a los periodistas. Y cuando uno habla con los periodistas, se encuentra con que son muy ignorantes de las dos áreas de la divulgación científica, tanto de la manera como se hace la ciencia, como del producto de las distintas ciencias. Para ser un periodista científico, se necesita entender lo que uno está diciendo. Y para entenderlo, hay que conocer las cosas, ¿verdad? Y hay muy pocos periodistas que se pongan a estudiar, pero muchos de ellos se ponen a hablar de cosas que no saben. Entonces,
Por un lado, los científicos que sí las saben, no las quieren divulgar. Y por otro lado, los periodistas que no las saben, viven de eso, de divulgar la ignorancia. Y por eso es que la situación del conocimiento de la ciencia por la sociedad es tan trágico. Doctor, gran parte de nuestros lectores son jóvenes, tanto en México como en Iberoamérica. ¿Podría dar un mensaje sobre la importancia de abordar o de optar por estudiar una carrera científica? Bueno, uno de mis últimos libros se llama 10 razones para ser científico. Es un librito en el cual amplié una conferencia que dicté en una escuela secundaria, cuya directora estaba preocupada porque no había orientación vocacional para sus estudiantes. Y había ya invitado a hablar a abogados, a gerentes de compañías comerciales, arquitectos, en fin, a distintos profesionistas. Y alguien le preguntó, ¿y ya invitaste a un científico? Pues no conocía a ninguno. Y bueno, mi vecina de enfrente le dijo, pues mi vecino es científico. Y entonces me mandó una carta en que me decía, le invito a que dé una conferencia llamada 10 razones para ser científico. Ella me dio el título. Y yo, como soy una persona muy obediente y disciplinado, pues entonces di la conferencia. Se fue bastante bien recibida por los muchachos y entonces la he dado en otros sitios y luego la amplié y publiqué este librito. Yo creo que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Pero mientras uno está joven, es la grandiosa oportunidad de seleccionar qué es lo que uno quiere hacer con su vida. Después lo va uno a seguir haciendo. Pero lo más importante es qué selecciona hace uno. Se habla mucho de las vocaciones, ¿verdad? Yo personalmente no creo en ellas. Se dice que uno tiene una vocación, digamos, por las matemáticas, cuando uno ni siquiera las conoce. Dice, no, pero es que desde chiquito le gustaba sumar y restar, porque tenía la vocación del... No, a uno le gusta lo que hace bien. Uno no hace bien lo que le gusta, ¿verdad? Es al revés. Cuando a uno le salen bien las cosas, esas son para las que resultó que tenía vocación. Bueno, estoy hablando del científico, no de los genios, no de Mozart, ¿verdad? Ese sí. Era un genio y ahí sí reconozco la vocación. Pero hay muy pocos... El común de los mortales. Exacto, hay muy pocos Mozart en el mundo, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es aprender a hacer algo y mientras mejor lo hacemos, más nos gusta. Uh-huh. Y si empezamos a hacer ciencia desde que somos jóvenes, nos va a gustar cada vez más. Y yo les digo una cosa, yo la hago desde que yo era joven. Y cada día me gusta más y estoy mucho más divertido. Ahora, en cuanto a los programas de educación, ¿usted cree que son suficientes? ¿Usted cree que respondan en el caso de que se considere que incluyan a la ciencia en estos programas? Me refiero a la educación primaria y secundaria. ¿Será suficiente y responden a las necesidades actuales? Desafortunadamente, la respuesta es no. Pero no tenemos la exclusiva en México. Esta es una enfermedad muy generalizada en toda la cultura occidental. No se le presta suficiente atención a la educación en la manera como se hace la ciencia y lo que es, la ciencia, para la importancia que tiene en el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad. Al final de cuentas, lo que hacemos depende de lo que creemos y lo que creemos depende de lo que sabemos. Y mientras más sepas, sabrás más, como dicen ustedes en su revista, ¿verdad? Pero estarás más en contacto con la realidad. Lo que necesitamos es una educación que esté orientada hacia la realidad, a conocer lo que sabemos bien y a saber bien lo que no sabemos. Saber que no lo sabemos, para que no lo vayamos a inventar, que es como la mayor parte de las gentes funciona. Una pequeña fracción de su comportamiento se basa en lo que conoce de la realidad. Y una gran fracción de su comportamiento se basa en lo que se imagina que es real, pero no lo sabe. A pesar de que la información existe y si se aplicara a recogerla,
funcionaría como una persona racional. Lo que necesitamos es el uso de la razón, que no es muy frecuente en la mayor parte de la gente. El vínculo que usted tiene con nuestra universidad, doctor, creo que ha generado un sinnúmero de vivencias. Cuéntenos alguna que venga a su mente el día de hoy. Mi relación con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es muy antigua. Tiene 25 años. Empecé por una invitación que generosamente me hicieron a venir a dar una plática, y me encontré con que estaba yo en medio de un grupo de amigos cercanos y con los que he cultivado la amistad durante todos estos años. He venido continuamente, más de una vez al año, a dar cursos de distintos tipos de ciencias del conocimiento, y me siento extraordinariamente orgulloso que una vez me dieron un doctorado honoris causa en esta universidad. Nuestra relación ha sido a través del Colegio Nacional, y tenemos con esta Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la relación más cercana y más antigua que con cualquier otra universidad del país. En razón de mis amigos michoacanos y de la institución Universidad Michoacana, es que yo vengo con tanta frecuencia a Michoacán. Doctor, creo que es una pregunta obligada. Cada año se castiga el presupuesto a la ciencia aquí en México. ¿Cuál es el panorama para el 2017? Muy triste. Esto lo sabemos todos. Y hay que decirlo, ¿verdad? Se trata de una equivocación masiva, radical, de las autoridades responsables. Yo sé que los recursos son escasos, pero no deberían escasear en donde están escaseando más. Porque en todas partes hace daño el no tener los recursos suficientes para poder trabajar. Pero en el desarrollo del conocimiento, en el desarrollo de la educación, en el desarrollo de la salud, en aquellas cosas que determinan la calidad de vida de la sociedad, es en donde menos deficiencias debería haber. Y uno lo ve con espanto. Los anuncios casi cotidianos de los recortes que están sufriendo las distintas instituciones y los distintos sectores, que son los más importantes para asegurar un nivel elemental de calidad de vida. Eso es lo que está ocurriendo. Uno no se explica cómo es posible que las autoridades tengan esta ceguera, porque verdaderamente no es miopía. Es que no es que ven mal, es que no ven, ¿verdad?, la realidad. Y yo no soy pesimista, que conste, pero soy realista. Y me parece a mí que la situación en la que está nuestro país es una de las más tristes que me ha tocado vivir a lo largo de mi ya no tan corta vida. Uh-huh. Doctor, una última pregunta. Indudablemente, como mencioné hace un momento, la ciencia tiene un efecto directo en el desarrollo, la salud, la alimentación, la energía, entre otros. Pero más allá del valor utilitario, ¿cuál es el valor que tiene la ciencia de forma trascendente, digamos? Qué buena pregunta. El valor mayor que tiene la ciencia no es los que señaló al iniciar la pregunta diciendo valor utilitario. No es que la ciencia sirva para hacer cosas, eso es la tecnología. La ciencia sirve para generar conocimiento. Eso es para lo que sirve la ciencia. Que el conocimiento, cuando se aplica, sirva para resolver problemas concretos y específicos, eso es tecnología. Nosotros tendemos a confundir a la ciencia con la tecnología. Y varios amigos filósofos míos dicen que ya no se puede hablar ni de ciencia ni de tecnología, sino de tecnociencia. Porque la aplicación ya viene implícita en cualquier tipo de conocimiento. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que el conocimiento es una cosa y sus usos son otras cosas. Y que mientras más claras tengamos estas diferencias, mejor para las dos. Tanto para la ciencia como para la tecnología. Pero debo decir que en mi postura, que es bastante radical, estoy en las minorías.
Doctor... Lo cual no me estorba. Claro, nunca está por demás. Doctor Ruy Pérez Tamayo, a nombre del equipo de Saber Más y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, le damos las gracias por este pequeño espacio que tenemos por aquí para su gran y valioso tiempo. Pues encantados de tenerlo. Yo les doy las gracias a ustedes por darme la oportunidad de decir algunas cosas al público que creo que deben ser dichas con tanta claridad como se pueda. Muchas gracias. Gracias.